Hoy nace este primer episodio de una aventura que nos va a llevar a viajar por todo el mundo. Soy Tritón, el viajero. Te contaré mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo, siguiendo los pasos de aquellos que me precedieron y a los que tanto admiro. Y para ello voy a charlar con mi querido y entrañable Pepucio. Voy a estar contándole esos momentos tan maravillosos que he tenido la suerte de vivir, disfrutando de mi pasión de viajar. Desde muy joven tuve en mi mente la imaginación de viajar por el mundo, el mar. Recuerdo estar viendo con mi padre aquellas películas en blanco y negro de piratas, héroes y villanos que me fascinaban. Aquellas aventuras discurrían por los mares del Caribe y sobre todo por los mares del sur, que yo no sabía muy bien dónde estaban, pero que anhelaba y soñaba con un día poder verlos. La montaña. De mi niñez, también recuerdo acompañar con nostalgia a los amigos del club de montaña local donde mi padre era socio del centro excursionista Eldense. Ascendíamos cada domingo a la cumbre de una montaña de la provincia de Alicante. Y gracias a aquellas buenas costumbres, tuve la suerte de poder ser el primer niño en tomar la primera comunión en el Monte de Camara, aquí en el Valle de Elda. Años más tarde llegaron las primeras expediciones de montaña, la mayoría de ellas en solitario, y así empecé a engancharme al viaje, y a conocer pueblos, y a conocer gentes maravillosas de nuestro planeta. Primero Bolivia, Perú, Machu Picchu, Chile, Argentina, el Perito Moreno, las Torres de Paine, el Cerro Torre, Ushuaia, Brasil, y después Nepal, las montañas de Annapurna en la cordillera del Himalaya, la última frontera de Alaska, el Círculo Polar Ártico, Islandia, la aurora boreal, la tierra del hielo y fuego, tantos y tantos sitios. Y yo que he tenido la fortuna de ver estos lugares, ¿cómo no me voy a enamorar de nuestro planeta? Y hablando contigo, te quería preguntar, empezaste con la provincia de Alicante, con esas montañas, y ese primer paso para salir a conocer nuestro mundo, la tierra, lugares increíbles, ¿dónde se inició esa pasión por ese primer viaje? ¿Qué fue? ¿Cómo empezó? Sí, sabes que tienes recuerdos de juventud, de viajes menores, pero para mí mi primer viaje de expedición fue cuando me fui con mis buenos amigos a Bolivia, porque para mí era un sueño. Yo los había escuchado tantas veces hablar de sus expediciones de montaña y estaba entusiasmado. Y encima en aquella ocasión lo pudimos hacer con nuestras parejas y con nuestras mujeres. Estupendo, estupendo. En aquel momento sí, fue genial. Y realmente ese viaje lo que te enmarcó es que a lo mejor dijiste, esto hay que continuarlo, esto hay que vivirlo, vivir más sensaciones, más experiencias. Y ahí creo que ese fue el inicio de que posteriormente, casi año tras año, no había momento que estuvieras aquí y decir, aprovecho, me voy a conocer otro sitio, otro lugar. Sí, ahí se despertó la semilla, pero aquel viaje fue muy especial. Es el que le tengo el más bonito recuerdo por muchas circunstancias, pero sobre todo porque fue el primero. Es la semilla, el germen de donde nació todo. Y el concepto de ir a Bolivia, ¿qué mezclaste? ¿Es montaña, conocer un país nuevo? En un pequeño síntesis, el viaje, ¿qué fue? Montaña y ver el país, conocer una nueva cultura. Sí, de hecho, el leitmotiv que le pusimos, que hicimos unas mochilitas ahí para poder hacer el entrenamiento durante meses para prepararnos para poder ir, era eso, era amor y montaña, ¿no? Que una siña colle o algo así que creo que se llamaba, ¿no? Quiero recordar, tengo bastante mala memoria, pero creo recordar que era eso. Sí, participamos un poquito de turismo. Bolivia era un destino en Sudamérica. Yo no conocía nada de Sudamérica en aquel momento. Todos los que venían conmigo, todos mis compañeros, ellos sí, ellos eran veteranos ya de expediciones por allí, por Sudamérica, pero yo no conocía nada. Sí, me apasionaba mucho aquello. ¿Y qué momento consideras o qué atardecer o qué noche o qué visión fue la que te marcó del viaje, la que te dejó un poco de esa impronta de decir, wow, esto hay que continuarlo y ver más cosas? Hubo muchos momentos, porque aquello duró casi un mes, aquella aventura, pero si yo tuviera que quedarme con una, pues me acuerdo de esa primera noche que pasamos ahí en Sajama, que era el último pueblecito de donde subimos con unas mulas y una aventura ahí muy chula
todos los chicos, ¿no? Porque las mujeres se quedaron en la capital, en La Paz. Y esa noche que pasamos allí bajo las estrellas, la primera vez que yo veía ese cielo estrellado del hemisferio boreal, o sea, del hemisferio austral, y ver aquel cielo con la Cruz del Sur y allí no sé, a 4.000 metros de altura, aquello fue fantástico. Creo que fue un momento que ya me marcó para todo lo que vino después. Sí. Y te vengo a decir no sé, comentando contigo, mm, ¿cómo decirte? Todas las demás que vinieron posteriormente, ¿iban con una idea preconcebida o te gustaba, realizar ese viaje? El por qué viajar a los sitios que posteriormente has ido, el porqué. El leitmotiv, el decir, viajo a un sitio para que conocer algo en concreto o generalizar y conocer esa zona del mundo, ¿no? Pues te contestaría con la respuesta que un amigo mío me dijo una vez de un autor, de un alpinista que no recuerdo ahora su nombre, que era que porque están ahí. Los sitios están ahí y al final pues quiero ir porque quiero conocerlos. Creo que, pero no es una obsesión, o sea, es que realmente la belleza que tiene los lugares es tan grande que yo estaría viajando constantemente. Constantemente, de verdad. O sea, sí, es una pasión, es una pasión. En el momento ves lo maravilloso que es todo, pues quieres volver y volver y volver. Y en Bolivia, cuando terminasteis, digamos, la actividad de montaña, lo que era en sí montaña, que os juntasteis otra vez con las mujeres, en cierta ocasión me comentaste que estuvisteis en lo que era la selva, la zona de los yungas, que había un autobús que bajaba por una carretera de esas de miedo, así, ¿no? Sí, sí. Bueno, le llevan la carretera de la muerte, y que yo no lo sabía en aquel momento, pero sí, bajamos desde La Paz, bajamos, que es un sitio que está muy alto, está a 3.800 metros de altura. De hecho, se llama El Alto, donde el aeropuerto de donde aterrizas, ahí cuando llegas te pega un pelotazo de la altura, que es increíble. Cuando hablaban del mal de altura, y uno de los Dani, o sea, que te plantearas porque nada más llegar te pegaba. Sí, cuando terminamos la actividad, bajamos desde allí hasta la zona de la selva boliviana, del Amazonas, y bajamos por una carretera muy peligrosa que nosotros pues, en aquel momento éramos tan insensatos y tan inconscientes, yo creo que todos, que no sabemos ni dónde estábamos. Y fue después, cuando yo llegué aquí a España, que un día, pues leyendo los semanarios del país, que en aquella época había periódicos, se compraban los periódicos, y leí un artículo sobre la carretera más peligrosa del mundo, la carretera de la muerte. Y cuando la vi dije, pues, ostras, pues yo he estado por aquí, ¿verdad? Que viste, yo he estado por aquí, sí, sí. Sí, pero fue una aventura muy chula, sí. Sobre todo bajar hasta la selva y tener ese primer contacto con el Amazonas, ¿no? Que es un sitio, pues, fascinante. Y en otra cosa, ¿eres un buen gourmet? ¿Te gusta cuando vas a esos países probar algo de la esencia del país en el tema de comida? Me refiero, no sé, en Bolivia pues no sé lo que se comerá, si se comerá algo así muy característico, pero también considero que eres un buen gourmet, o sea, ¿le has sacado partido a eso? Sí, a ver, gourmet en el sentido, no en el sentido de sibarita o que me gusta lo selecto, todo lo contrario, al revés. O sea, lo que me gusta es probar de toda la comida local, lo que es la local food, ¿no? Que dicen cuando vas por internacionalmente por el mundo. Sí, me encanta probarlo todo. Sí, ahí tuvimos una experiencia, bueno, un poco impactante porque fuimos con las mujeres que no son tan abiertas de estómago, en vez de decir de mente, de estómago. Recuerdo que uno de los primeros sitios que paramos, nada más llegar, subimos con ellas a un restaurante, por llamarlo de alguna manera, y creo que algunos se salió cuando ya vio la comida y el sitio, ¿no? Pero bueno, a ver, hay que traer estar abierto, hay que estar abierto para poder probar las cosas y yo creo que, ¿sabes? Siempre, obviamente, pues cuidando unos mínimos de salud, pero sí hay que probarlo todo. Y hay que probar las cosas locales, siempre que no sean cosas que vayan en contra un poco de tus principios, porque, por ejemplo, recuerdo que en Asia, en viajes por Asia, me han ofrecido perro a comer, que sitios que culturalmente lo hacen, ¿no? Correcto. He comido insectos, he comido de tal, que no veo otro inconveniente, pero un perro no. Es el mejor amigo del hombre, es mi animal favorito, eso no lo haría nunca, aunque fuera una costumbre local. Pero todo lo demás, yo creo que sí.
soy muy abierto en ese sentido, de estómago. Y viendo todos los viajes estos que has hecho y que espero que sigas haciendo, ¿siempre has metido como cuña o dentro del viaje el poder hacer algo de montaña? Sí, porque como ya tú bien sabes, yo es que es lo primero que aprendí, o sea, esa pasión que tenía mi padre, que era una pasión y casi, tengo que decirlo, casi obsesión, era todas las semanas, era ir al monte sí o sí, y bueno, le cogí un amor y un cariño a aquello, que entonces siempre que he llegado, pues bueno, he intentado hacer la cumbre, si no la más alta, porque mis características y mis cualidades y mis aptitudes técnicas no son muy grandes, pero por lo menos la más característica, ¿no? Y así pues tengo unas cuantas hechas, ¿no? De las más características del sitio o del lugar. Si puede ser la más alta, pues oye, estupendo, porque a nadie, o sea, a todo el mundo nos gusta estar en un sitio de donde se otea todo, ¿no? Sí, 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 sí. Y siempre pues está un poco ese motivo, ¿no? Ese leitmotiv, aparte de viajar y conocer otras cosas y también pues el mar y otras playas y cosas, pero la montaña siempre me marca un poco uno de los retos que hago cuando llego a un lugar nuevo. Y generalizando, prácticamente todos los viajes lo has hecho en tipo mochilero, en contratarlo todo. ¿Cuál ha sido ese sistema de viaje que tú te has impuesto a lo largo de ello? Yo no soy quien para, de alguna manera, decir cuál es la manera de viajar. Lo que pasa es que considero que hay una diferencia entre un turista y un viajero. Un turista va muy organizado, probablemente sabe a dónde va, lo que va a ver y va muy protegido y va muy en... El viajero normalmente no sabe muy bien dónde va, ¿no? Sabe cuál es su viaje, su billete de ida, pero no sabe ni dónde va a estar. Es diferente, ¿no? Yo me identifico más con lo que es un viajero, pero ya digo que no, lo digo con toda la humildad, no creo que sea malo ni una cosa ni otra. Entonces, cuando tienes este espíritu viajero y aventurero, pues intentas ir con poco equipaje, con un equipaje cómodo, evidentemente es mucho mejor una mochila que una maleta, arrastrándola. Yo he estado, por ejemplo, cruzando con una canoa a determinados sitios y he visto a gente con maletas y, bueno, a mí, pues, no sé, me quedaba un poco atónito. Claro, bajo una mochila te la cargas y en una canoa puedes ir. Es un ejemplo extremo, pero identifica un poco todo eso, ¿no? Y luego organizar, pues no, si es que el mundo no hace falta organizarlo tanto. O sea, tenemos aquí en el primer mundo una imagen de peligro, de miedo, de que, o de escasez, o de que no va a haber hoteles, o que no va a haber autobuses, o hay de todo siempre. Y no pasa nada. Como decía Chesterton, la mejor manera de no perder un tren es coger el siguiente. Es una frase que me gusta mucho porque identifica que si no tienes prisa, claro. Si tienes 6 días y tienes que ver toda Europa, pues claro, tienes que ir a un ritmo de turista, ¿no? Pero si tienes tiempo, lo ideal es pues, ir con calma y si pierdes un vuelo, pues coges el siguiente y siempre hay de todo. Y si no hay una cama aquí, pues hay una cama allá. Sí, no, no organizo nada. No, yo creo también, yo pienso que es una forma de viajar, digamos, la mejor que puede haber, porque yo creo que tienes más abiertas las posibilidades de hacer cualquier cosa. Oye, y bueno, siendo este el primer programa, no sé, hemos hablado alguna vez, me imagino que esto continúa, ¿no? O sea, no hay un parón, ¿eh? No hay un parón. No, 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 Pepusio, no. Mi querido Pepusio, por favor, esto es un placer y además tú sabes que para nosotros dos, o sea, charlar es algo que nos encanta y me gustaría que estas charlas, pues oye, alguien pudiera escucharlas y que pudiera de alguna manera pues vivir esos momentos, esos viajes, esas pasiones que, que tenemos y poder tenerlo. Claro, esto tiene que continuar. Así que, pues sí, esto creo que puedo continuar en un próximo episodio si quiero, lo que te parece bien. Lo que podemos hacer que esto sea el inicio de una Larga amistad. larga amistad, pero sobre todo de una larga posibilidad de contar anécdotas, de experiencias, de sensaciones, de vivencias, que son lo que marcan la vida de uno, ¿no? Y la tuya es viajar, pues vamos a contar esos viajes, no hay Muy bien, problema. pues estaré encantado, Pepusio, de hacer eso. Pues nada, oye, Aquí el Tritón estará encantado de poder charlar contigo. Ha sido un placer. seguimos. Este Seguimos. continuará. Próximo episodio, continuará. Me gustaría despedir el episodio con una frase motivante. Esta es de J.R. Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos. Y dice así:
no todos los vagabundos están perdidos. Y sí, me encanta esta frase porque yo me siento un vagabundo. Si miras en el diccionario de la Academia Española, vagabundo es aquel que anda errante y carece de domicilio fijo. Es un trotamundos, un ambulante, que va de un lugar a otro sin asentarse en ningún lugar. Pues sí, así me siento yo. Así me siento yo, un vagabundo. Hasta el próximo episodio.